hablemos de las firmas. De las firmas espectrales, que es lo que uno utiliza para evidenciar qué coberturas está uno clasificando en una imagen. Y la base de las firmas espectrales viene del flujo de radiación electromagnética de las que hablábamos ahorita. Entonces, decíamos que permítanme aquí ya no sale ya no sale la flechita, bueno. Decíamos que la energía incidente del Sol, sí que llega aquí a la superficie de las coberturas, tiene tres estados. O la energía se refleja, aquí vemos que en las hojitas se refleja lo que no se absorbe y lo que no se transfiere. Pero aquí la ecuación siempre va a buscar su equilibrio, ¿sí? Es diferente a lo que refleja, lo que absorbe y lo que transfiere, por ejemplo, el agua, a lo que refleja, transfiere y absorbe la vegetación o el suelo o las nubes o la nieve, ¿sí? Diferentes coberturas siempre registrarán un balance en esa ecuación bien diferente. Entonces, esa información, recordemos que al final lo que mide el sensor es lo que se refleja de las superficies, pero tiene que ver con cuánto absorbió y con cuánto transfirió, ¿sí? Para poder encontrar, como les decía, ese equilibrio. Entonces, esas variaciones, ¿sí? De ese flujo energético es lo que uno lee en una imagen de satélite a través de las famosas firmas espectrales, porque se mantienen, porque permanecen, porque son las mismas aquí en Colombia o en Cafarnaúm. Siempre las coberturas van a reflejar igual. Entonces, bueno, digamos con un patrón de comportamiento muy similar. Por eso es que uno utiliza estas técnicas para clasificar coberturas. Bien. Entonces, ¿qué es una firma espectral? Básicamente es una gráfica, es la relación que hay entre la longitud de onda y las energías reflejadas, ¿sí? O los valores de energía reflejada, ¿sí? Es como la relación que hay entre esas dos propiedades, ¿sí? Y como les decía, para la mayoría de las coberturas existe una firma espectral, ¿sí? Entonces eso hace que su comportamiento se mantenga, o sea, parecido. Y por eso es que uno puede que no conozca uno los bosques de Cafarnaúm, pero seguro se van a comportar igual que los bosques aquí en la América, ¿sí? Entonces, uno identifica si ese patrón de comportamiento obedece a esa teoría, esa firma teórica, para poder clasificar con mayor precisión ciertas coberturas. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia uno se ha especializado en cierto tipo de firmas, ¿no? Por ejemplo, la firma del páramo, ¿sí? No hay muchos países que tengan ese tipo de cobertura. Y esa cobertura vegetal particular de páramo refleja, absorbe y transfiere la energía de manera bien diferente a las demás coberturas, ¿sí? Inclusive si el páramo es seco, si el páramo es húmedo, también transfiere diferente. Entonces, cuando usted identifica en una imagen que ciertas áreas se comportan como esa curva, pues usted ya sabe qué es, ¿no? Muy útil, por ejemplo, lo usa la Policía Nacional. La Policía Antinarcóticos también identifica cultivos de coca a través de las firmas espectrales. O sea, ellos ya saben, ya han ido a terreno, ya identifican con toda claridad cómo es la reflexión de la mata de la coca, ¿sí? Y entonces ellos pueden ver cómo es ese comportamiento en todas las regiones del espectro. Entonces, cuando ellos consiguen imágenes de satélite, analizan cómo se comportan todas las bandas, ciertos elementos de la imagen, pueden saber si hay coca o no, y realmente con muy buena precisión. ¿Verdad? Porque todo depende de cómo absorbe y refleja, ¿no? Absorbe, transfiere y refleja en las coberturas. Bien, aquí estamos viendo entonces una gráfica tradicional de firmas espectrales. Entonces les decía que en el eje de las X encontramos las longitudes de onda. Aquí las traducimos en la región del azul. Permítanme, yo aquí pongo el láser.
Entonces aquí las transferimos en la región del azul, del verde, del rojo, el infrarrojo próximo, etcétera, 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 ¿sí? Aquí hubiéramos podido poner 0,04 nanómetros, 0,05 nanómetros, etcétera, etcétera. Y en el eje de las Ys encontramos el porcentaje de reflectividad, que tanto reflejan esas coberturas. En términos aquí de porcentaje, pero también hubiéramos podido poner en términos de valor absoluto, si sabemos cuál es lo máximo que reflejan. Entonces, fíjense que volvemos al concepto de la resolución radiométrica, ¿sí? Si yo sé que es un sensor de 4 bits, pues yo sé que va a ir de 0 a 15, a 14, que a 15, perdón, porque son 16 posibilidades de color. El 0 cuenta. El 0 que sería absorción total. El 10, el 15 sería reflexión total, ¿cierto? Pero aquí lo contamos en porcentaje. ¿Sí? De 0% al 100%. Y entonces, la relación que hay entre esas dos variables, para cada una de las coberturas va a representar un comportamiento diferente. Hablemos del agua y recordemos, o por favor, revisen cómo les dio a ustedes la curva espectral del agua. O sea, lo que hicimos en el taller del jueves pasado era registrar qué valor daba, eje Y, en cada una de las bandas ciertas coberturas, ¿cierto? Y ustedes graficaron eso. Entonces, fíjense que el agua, si ustedes la están viendo allí, sale, o bueno, la tendencia de lo que les dio a ustedes es básicamente lo que aparece aquí en esta gráfica. ¿Y por qué el agua se comporta así? ¿Sí? Todos hemos ido a una piscina, hemos tenido la experiencia de estar en una piscina, en un día muy soleado el agua es fresquita, pero ¿qué pasa en la noche? El agua se calienta, ¿verdad? Está un poquito más tibia, ¿verdad? Entonces, eso es porque las propiedades del agua, su físico-química, sus condiciones allí, hacen que sea un material que absorbe mucha energía. Por eso se calienta. Entonces, en esa ecuación que estábamos viendo de energía incidente es igual a la reflejada, absorbida y transferida, pues el agua lo que hace mucho más es absorber en esa ecuación. Transfiere, depende del agua. Entonces, si es el agua de una piscina así bien clarita, bien azul, bien transparente, pues usted si se ve los pies es porque el agua está transfiriendo también un muy buen porcentaje, ¿cierto? Pero si es el agua del río Magdalena o de un río, ¿sí? Y usted se mete y no está viendo, ¿no? Nada. Entonces, la transferencia ahí del agua es baja. Entonces, por eso ven, dependiendo del tipo de agua. ¿Y qué refleja? Muy poquito, porque lo que más hace es absorber y transferir dependiendo del agua, ¿sí? Pero entonces en la ecuación la reflexión del agua es muy baja. Por eso el agua siempre en todas las imágenes se va a ver negra, porque absorbe mucho. Acuérdense que si absorbe mucho se va a ver negro o va a tender a los valores más bajos. Y por eso aquí la gráfica empieza en los valores más bajos, ¿cierto? De hecho, si ustedes se dan cuenta, dependiendo también del tipo de agua, tendrá un pico más alto en el azul. No sé si ustedes han ido a la laguna esta de Tota, en Boyacá, que es un agua que se ve como azul, ¿no? Dependiendo del día, pues seguramente si yo miro la laguna de Tota en una imagen, pues tendrá su máximo pico aquí en las regiones del azul. Pero si es como, por ejemplo, un mar como de San Andrés, ¿no? Que es como verdecito, agua marina, ¿no? Pues debe tener muchas algas por allí, ¿sí? Entonces va a tener el pico es aquí en la región de los verdes, va a tener una pequeña montañita acá. Si es agua marina, azul y verde, pues seguramente el mayor valor será por acá, entre estas dos. Pero lo que sí le pasa siempre al agua es que cada vez que aumenta la longitud de onda, el agua absorbe más, o sea, se hace más oscura, más oscura, más oscura. Y seguro a ustedes también les pasó, cuando pasaron a las longitudes de onda del infrarrojo, del cercano, del próximo y del lejano, pues van a estar con valores muchísimo más bajos, ¿verdad? Y por eso es que aquí en la imagen, si ustedes están también con las bandas en blanco y negro, aquí yo solo saqué 3 bandas de sucumbíos, 2, 6 y 4. Pero acordémonos que 2 es
es infrarrojo, perdón, el visible, ¿no? De hecho, la región del verde. Y si estoy aquí sobre el agua, pues se ve gris clarito. Cuando yo paso a la banda 4, se pone súper negro, muy oscuro. Y la banda 6 también está muy oscura, ¿verdad? Entonces decrecen los valores. Siempre va a pasar eso en el agua. Si ustedes de hecho entran aquí a internet y escriben firma espectral del agua, pues va a pasar eso. Siempre van a ver que la curva decrece. Aquí en la región de las imágenes, miren, siempre va a decrecer. Siempre, mire, aquí está el agua en rosadito, regiones del visible, o sea, tienen su máximo valor, pero fíjense que su máximo valor siempre va a ser menos del 10% de la reflectividad, ¿cierto? Son valores siempre bajitos. Y cada vez que se alejan del infrarrojo, está más bajita esa longitud de onda. Entonces recordemos, la propiedad del agua siempre va a ser absorber la energía, ¿sí? Y eso se traduce en una imagen como en los colores más bajos o en los colores más oscuros o en los valores más bajos de reflectividad. ¿Mm? Bien, miremos la segunda. La segunda es la curva espectral de... la curva espectral de la vegetación. Entonces, fíjense que a ustedes también, a todos les pasó. Generalmente, en el infrarrojo, en la banda 4, a todos les pasó que el valor de la mancha vegetal que ustedes estaban analizando tuvo un pico, ¿sí? Siempre pasa eso, siempre va a pasar ese pico en los infrarrojos, ¿sí? Por eso la banda 4 o la banda de los infrarrojos es tan útil para sacar índices de vegetación, porque esa diferencia entre lo visible y lo infrarrojo siempre va a ocurrir en una vegetación sana y por eso es fácil de identificarla. Entonces, analicemos un poquito esta gráfica que estamos viendo aquí en la diapositiva, que pues ustedes me confirmarán si les dio parecido. Generalmente, la vegetación en la región del visible, que es la que nosotros percibimos, tendrá un máximo pico en la región del verde, ¿sí? Porque lo que está percibido o lo que, digamos, se refleja al sensor es lo que está en el dosel del árbol o de la planta, que son las hojas, ¿no? Así sea un pasto, pues son las hojitas las que están reflejando la energía. Por eso aquí veíamos esta imagen, ¿no? Realmente el que se encarga de la energía reflejada en la cobertura vegetal son las hojas. Y entonces siempre vamos a tener allí un pico dentro de la región del visible en la zona del verde. Por eso nosotros percibimos las hojas como verdes, ¿sí? Y seguro que cuando ustedes estaban en bachillerato y hablaron del proceso de la fotosíntesis, nos acordamos, ¿no? La matica tiene que estar cerca a la energía lumínica porque necesita la luz para hacer su proceso de fotosíntesis. Entonces, cuando llega la luz a la planta utiliza esta región del espectro, la visible nuestra, para su proceso fotosintético. Es decir, absorbe mucho en la región del azul, absorbe mucho en la región del rojo y absorbe también en el verde, pero no tanto. Digamos que en la región del verde es donde brilla un poquito más y por eso es que las hojas las vemos verdes. Si usted dice, ay, no, yo tengo una mata que tiene las hojas rojas. Ok, pues justo esa especie de mata, entonces no va a tener aquí esta barriguita en la región del verde, sino aquí en la región del rojo, ¿sí? Pero absorberá mucho más en la región del azul y del verde para hacer su proceso de fotosíntesis. Siempre una planta absorberá mucho en esta región del espectro. ¿Y qué no hace? Una planta nunca almacena energía extra, como el agua, ¿sí? Por eso es que el agua en la noche se siente más tibia, la de una piscina, ¿sí? Porque mantuvo la energía, ¿sí? El calor específico ahí, ¿no? En cambio, las plantas no. O sea, usted puede estar en medio de, no sé, la zona de Barranca, ¿sí? Un sol, mejor dicho, pleno sol, mediodía, ¿no? Una palma. Las hojas de la palma nunca van a estar calientes o tibias en la noche, ni en la mañana, ni en la tarde. No, ellas no absorben calor extra. De hecho, solo usan la energía lumínica para su proceso fotosintético y el resto de energía la reflejan.
Por eso ese salto tan interesante en los infrarrojos. Siempre la vegetación va a tener ese salto ahí, en los infrarrojos. Miremoslo acá. Si ustedes lo digitan, firma espectral de la vegetación, en cualquiera de las imágenes usted va a percibir eso. Miren acá. ¿Sí ven? Esta es la región del visible. Aquí hay un pequeño salto. Miren, aquí está azul, verde, rojo. Toda esta región la absorbe. ¿Qué pasa en la banda 4? Refleja mucho. Por allá en la banda 5, miren lo que pasa, baja, y en la banda 7 decrece más. ¿Por qué pasa esto en las 5 y en las 7? Acordémonos que son infrarrojos más lejanos, ¿sí? Entonces, una planta buena, sana, ¿sí? Que tiene buena cantidad de humedad, ¿sí? Pues le va a pasar esto. En la banda 5 y en la 7 va a absorber más, pues porque está, digamos, representando esa humedad interna que tiene. Entonces el agua siempre, en cualquier estado, el agua siempre va a hacer lo mismo, a absorber. Entonces una planta sana siempre va a decrecer los valores de reflectividad en los infrarrojos lejanos. En la banda 4 refleja mucho. ¿Sí? Miren, aquí está. Otra vez, miren, aquí aparece vegetación sana y vegetación enferma. ¿Sí ven? Que en la vegetación enferma, primero, no refleja tanto en el infrarrojo, que es por acá, y en los lejanos, como que no tiende a bajar tanto. ¿Mm? En cambio, en una vegetación sana, el infrarrojo lejano, aquí baja muchísimo la longitud de onda, ¿sí? Porque percibe con toda claridad el agua que mantiene pues dentro la vegetación, ¿sí? En todas va a pasar lo mismo, miren, en todas las gráficas que ustedes vean que tengan que ver con vegetación, siempre va a tener esa tendencia. En la banda 4 va a haber un pico importante, miren acá, estamos viendo aquí la región de los verdes, ¿no? Región rojo absorbe, región infrarrojo refleja muchísimo, infrarrojo medio y lejano decrece. ¿Sí? Siempre pasa eso. ¿Sí? Y a ustedes también les pasó, ¿no? Fíjense que ustedes tenían un pico en la banda 7 de manera importante. Entre la 1, la 2 y la 3, algunos tuvieron un poquito más en el verde, otros un poquito más en el azul, pero como les decía, eso también depende del tipo de vegetación. Y miremos otra bien particular, aquí en la diapositiva, la nieve. Porque me gustaría ver la nieve para compararlo con su firma espectral de la nube. ¿No? La nieve que viene siendo, pues agua en otro estado, ¿sí? La nube que viene siendo agua en otro estado, ¿cierto? Entonces, cuando vemos el comportamiento de la nieve y de la nube, por ejemplo, o del agua, ¿no? Entonces, fíjense que aquí vemos el agua cuando está líquida, absorbe muchísimo. Pero ¿qué pasa con la nieve? ¿No? Es el vapor del agua que está allí, ¿no? Refleja un montón, ¿cierto? La reflectividad de las nubes es altísima. Y si ustedes se dieron cuenta, en todas sus bandas las nubes siempre reflejaban mucho. Y de hecho lo alcanzamos a ver hace 8 días, ¿no? En cualquier banda, cuando yo percibo aquí, por ejemplo, nubes, en cualquier banda, siempre la nube se va a ver blanca. Siempre. Siempre se va a ver blanca, ¿sí? Puede que haya otra cobertura que brille mucho, por acá arriba, en estas zonas que se usan, ¿sí? Pero en unas va a aparecer más oscuritas. Miren, por ejemplo, aquí la banda 4, todo lo que era muy brillante pasó a ser muy oscuro. Entonces, eso no es nube claramente, ¿sí? Es otra cobertura que brilla mucho en la banda 2, pero que ya en la banda 4 no, ¿sí? Pero a las nubes no les pasa eso. Las nubes siempre van a brillar en todas las bandas. Por eso a ustedes siempre les daba por allá arriba la curva de la nube, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo comparo nube y nieve? Pues la nieve en los infrarrojos empieza a decrecer mucho. O sea, la nieve y la nube se parecen mucho en la región del visible.
en este rango de azul, verde, rojo, si uno comparara una zona, por ejemplo, si tuviéramos imágenes del Cocuy y tuviéramos registros espectrales de allí, podríamos ver que la gráfica se comporta muy similar a allá arriba. Pero cuando la comparamos con los infrarrojos, ahí sí vemos una diferencia clarísima, porque mientras la nube sigue aquí arriba, la reflectividad de la nube altísima, la nieve decrece. Y volvemos entonces al tema de la propiedad del agua. El agua absorbe, así sea en estado sólido, el agua absorberá en los infrarrojos. ¿Sí? Siempre en la región de los infrarrojos, si el agua está metida en una mata, si está congelada como nieve o si está en medio líquido, siempre va a decrecer en los infrarrojos. ¿Sí? Siempre va a tender a bajar muchísimo la curva en la región de los infrarrojos. Entonces, si comparamos, por aquí vemos aquí vi una gráfica muy chévere porque pensé que era una imagen, pero esta es muy buena porque compara muchas firmas espectrales juntas. A ver si logramos encontrarla. Miren, esta es otra forma de representar la longitud de onda. Si ven que aquí no necesitamos poner aquí en el eje de las X azul, verde, rojo, infrarrojo cercano. No, aquí lo estamos viendo a través de un haz de luz, ¿no? Un haz de color. Y si ven cómo se ve la vegetación sana decrece en los infrarrojos. Ven lo que pasa con el incendio, ¿no? También qué pasa cuando cuando se quema algo, ¿no? O sea, cuando se quema algo y es la ceniza ya absorbe mientras está en el proceso de quema, ¿verdad? Pero en los infrarrojos se refleja un montón la ceniza. Sí, la ceniza va a reflejar mucho. Mira, este es el que es un video. A ver si vemos por acá una gráfica que integre toda. Bueno, aquí también tenemos algo junto, ¿no? Suelo, agua clara, el agua clara y el agua turbia, lo que les decía, ¿no? Dependiendo de la concentración de sólidos suspendidos, pues el comportamiento va a ser bien diferente. Miremos aquí, Sentinel era el otro satélite del que se estaba hablando, que es gratuito también. Pongamos aquí agua, firma espectral, agua, nieve, nube. A ver si hay una que esté junta. Bueno, pero aquí no está agua, vegetación. Siempre, casi siempre está el agua. Bueno, creo que acá está chévere esta, porque, ay, sí, miren, está tan chévere porque es el comportamiento espectral de la nieve, ¿no? Si hay escarcha, si hay nieve fina, si hay granular. Bueno, pero aquí más o menos la podemos percibir. En la región del espectro visible, que es aquí empezando la gráfica, si ustedes se dan cuenta, todas las curvas empiezan bien arriba, reflejan mucho, como las nubes, ¿no? De hecho, ustedes lo han comprobado cuando van en un avión y pasan por el Nevado del Ruiz, ¿no? Pues la nieve y las nubes se van a ver igualitas, blancas. Entonces, para nosotros, nieve y nubes en términos de reflectividad es igual. Pero ¿qué pasa en los infrarrojos con la nube, con la nieve? Miren, decrece un montón. Decrece si es escarcha, si es nieve fina, sea cual sea la condición de la nieve, va a decrecer un montón. Entonces ahí es cuando yo, si quiero diferenciar dónde hay nieve y dónde hay nubes en una imagen, pues tengo que usar longitudes de onda del infrarrojo que me van a permitir diferenciar con claridad de las longitudes del visible donde todo se ve igual o se ve blanco, sea la nieve o sean las nubes. Entonces, la idea, miren, aquí ya está, sí, lo mismo, ¿no? O sea, cómo se percibe en diferentes longitudes de onda. Aquí, por ejemplo, tenemos el sensor Aster, fíjense el que estamos nosotros utilizando. De hecho, nosotros estamos usando las 3 primeras bandas de Aster, la 1, la 2, la 3, pero mire que Aster tiene hasta 14 bandas y nosotros solo estábamos usando 13. 3 aquí, 2 del infra. Miren que aquí a esta rayita de acá
me permite ver hasta dónde va el espectro visible. Miren, Landsat, las que estamos usando de Landsat 1, 2 y 3 es azul, verde y rojo. Aquí ya estamos descifrando la banda 1 del Aster, de la imagen Aster que tenemos nosotros, es el verde, porque está justo detrás del 2 en Landsat. Y la banda 2 es el rojo nuestro. Y la banda 3 de Aster es el infrarrojo cercano. Por eso es que teníamos estas bandas 1, 2 y 3 en la imagen Aster, en la rojita que estábamos analizando, y nunca veíamos en verdadero color, porque sí teníamos 3 bandas, pero no estaban registrando la región del infrarrojo, del óptico que nosotros percibimos. En cambio, Landsat sí lo hace. La banda 1, 2 y 3 de Landsat sí es azul, verde y rojo de nuestros ojos. Bien. Entonces, fíjense lo útil que es poder identificar cómo es el comportamiento de las principales coberturas en una imagen, ¿no? Fíjense lo que pasa, bueno, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una nube que está brillando casi en la mayoría de las bandas, pero por allá en los infrarrojos decrece un poquito? Pues seguramente es una nube de lluvia y seguramente yo la voy a percibir un poco gris. No, pues cuando nosotros estamos aquí y vemos que va a llover, cómo se ve el cielo oscuro, ¿sí? Esa capacidad de absorción del agua que está en la nube, pues hace que se vea oscuro, ¿sí? Entonces siempre acordémonos de eso, ¿no? El agua en una imagen de satélite o inclusive como nosotros lo percibimos va a ser de los colores más oscuros, ¿sí? Porque absorbe la energía, la va a mantener, ¿sí? Y lo que brilla más es lo que refleja, que es, por ejemplo, un espejo refleja toda la señal y por eso es que nosotros nos vemos, cuando nos vemos al espejo estamos viendo el 100% del reflejo, ¿no? No estamos viendo, ¿sí? No hay transferencia, de hecho, detrás del espejo no vemos nada, ¿sí? En cambio, un vidrio, ¿qué hace el vidrio? En la ecuación, el valor de la transferencia es el 100%, porque yo veo a través del vidrio lo que hay al otro lado, ¿sí? Un vidrio no se calienta. Si yo veo el vidrio y alcanzo a percibir mi silueta, pues reflejará un poquito, ¿no? Pero no absorbe, por ejemplo. Un vidrio no se calienta, entonces nunca va a absorber. Lo mismo el espejo, tampoco absorbe. Transfiere y refleja ese material del vidrio, ¿cierto? Dependiendo si está como espejo o como vidrio. Entonces es súper importante ver en esa ecuación energía incidente igual, por acá la tenemos, energía reflejada, absorbida o transferida. Importantísimo ver cómo se iguala o se equilibra esa ecuación, porque en todas las coberturas es diferente, ¿sí? Y si yo las comparo en diferentes longitudes de onda, pues voy a ver un patrón pues que se comporta igual en cualquier lado. O sea, lo que les decía, la vegetación aquí o en cualquier otro lado del mundo, pues va a tener este mismo comportamiento. ¿Qué pasa con el suelo? Pues el suelo sí que es bien difícil, bien diferente encontrar una curva espectral igual. O sea, en la vegetación es por el tema del proceso fotosintético, que es el que se registra en las regiones del espectro, ¿sí? En el agua también, ¿sí? La absorción del agua, etcétera. Pero en el suelo, que un suelo tiene, o sea, imagínense las características del suelo, que influye la porosidad del suelo, la humedad del suelo, la cantidad de materia orgánica del suelo, la cantidad de minerales del suelo. Es muy diferente lo que refleja un suelo, digamos, calcáreo, un suelo, ¿no? Con calcio, como la playa, ¿no? A lo que refleja un suelo ferroso o arcilloso, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, por ejemplo, para el suelo, depende del tipo de suelo. Pero lo que sí es clarísimo es que si el suelo es erosionado, ¿qué pasa? No tiene humedad, ¿sí o no? Un suelo erosionado no tiene agua. Entonces, ¿qué va a pasar en los infrarrojos? Va a brillar mucho, ¿sí? Si es un suelo muy húmedo, en los infrarrojos va a estar muy oscuro, así como lo que se comporta el agua, como lo hace la nube si va a llover, o lo que hace la nieve, que también decrece ahí en los infrarrojos por su concentración de agua. Entonces, si tuviéramos un suelo que fuera húmedo, que tuviera humedad, pues claramente el suelo en los infrarrojos decrece.
Pero si no hay humedad en el suelo, ¿qué va a pasar? Va a brillar muchísimo en los infrarrojos esa cobertura. ¿Listo? Entonces es una propiedad clave que yo espero que ustedes la tengan presente a la hora de interpretar una imagen, es esa propiedad del agua. Absorbe mucho oscuro, es decir, valores bajos. ¿Mm? En cualquier cobertura, en la vegetación, en el agua, en el suelo, etc. Si no hay humedad, brillará mucho esa cobertura porque no hay cobertura. ¿Sí? Entonces miremos 2 segunditos aquí, ¿no? Aquí podemos percibir con toda claridad, inclusive sin necesidad de ver banda por banda. Aquí estoy viendo la imagen Landsat eh, con 3 bandas, inclusive las del infrarrojo. ¿Dónde está más oscuro? Donde hay agua corriendo, ¿sí? ¿Dónde brilla más independientemente del color? Donde no hay humedad. Entonces, toda esta región que es tan brillante, ese verde fluorescente, azul fluorescente, es porque ese suelo está totalmente degradado. La cobertura vegetal fue completamente removida, la quitaron, ya no hay suelo. O más bien, hay suelo, pero pobre, ¿no? Brilla mucho, no tiene humedad. ¿Y por qué la cobertura, la segunda cobertura más llamativa es el café? Pero si se dan cuenta es un café oscuro. ¿Por qué? Porque son árboles que tienen contenido de humedad en sus hojas, es decir, es un ecosistema húmedo allí, el bosque húmedo tropical de la selva. ¿Eh? Entonces son valores oscuros, pero también hay un naranja clarito. Entonces, ¿qué es ese naranja clarito? Seguramente es otro tipo de vegetación, pero no tiene tanta humedad en su cobertura. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que está bien brillante ese naranja. ¿Qué significa? Pues que, y es como un predio, ¿no? Pues que seguramente hasta ahora están cultivando allí, o sea, está apenas saliendo la matica, pero no se refleja tanta humedad, ¿no? Está registrando suelo. ¿Mm? Entonces, acordemos, lo más oscuro siempre será húmedo, lo más claro no tendrá humedad. Inclusive en una ciudad, si ustedes ven esto que puede ser el casco urbano, ¿no? En la ciudad es azul claro, pues porque pues, está registrando generalmente la malla vial, asfalto, tierra, cemento, ¿sí? Que si el día no es, si es lluvio, si no ha llovido, pues eso es, arena reflejará muchísimo, no absorbe humedad, ¿sí? Entonces brillará mucho. ¿Mm? Entonces, entre más oscuro, más agua tiene. Entre más claro, menos agua tiene, ¿verdad? Independientemente del color. Aquí estas zonas son predios, zonas obviamente deforestadas, con cobertura vegetal pues expuesta porque no hay agua ahí, ¿no? Está totalmente, acá también, ¿no? Son completamente secas, zonas secas, muy brillantes, secas. ¿Mm? Miremoslo en verdadero color, que entonces sería aquí para más o menos ver cómo verían nuestros ojos. 3 en el rojo, 2 en el verde y 1 en el azul. ¿Mm? Así sería. Y fíjense entonces cómo se ve una ciudad, ¿no? O sea, refleja mucho esa malla vial. Las vías se ven completamente blancas, ¿sí? Todo refleja. Ahí no hay cobertura vegetal. ¿Sí? Por eso uno identifica tan fácilmente los centros poblados porque serán las zonas que más brillan después de las nubes, ¿sí? Y miren ahí al lado del río, ¿no? El río, generalmente estos ríos meándricos pues generan como esos bancos de arena, pues que es la arena, ¿no? Pues una cobertura que no absorbe humedad, entonces refleja mucho, se ve muy brillante. También hay que mirar qué tipo de mineral hay ahí, ¿no? Porque eso también hará que refleje más o menos, dependiendo de la composición, ¿verdad? Pero seguramente serán arenas, ¿no? La mayoría arenas. Las zonas más brillantes que no son necesariamente vegetación. Uno aquí podría pensar si esto es una zona abierta, ¿no? Deforestada. Brilla más que lo que está alrededor, que es muy oscuro. ¿Por qué? Porque tiene humedad. ¿Sí? Esta cobertura verde oscura, pues es la selva. Hay verdes más claritos, sí, puede ser que ahí deforestaron, está empezando a crecer pasto seguramente, ¿sí? O son zonas de cultivo de soya que también, pues uno sabe que arrasan pues las selvas para cultivar soya, entonces probablemente todo esto sea soya también, ¿no? Para alimentar el ganado. ¿Mm? Bien,
Entonces, ¿de qué se trata el taller? De poder generar o poder interpretar una cobertura vegetal, pero ya en una imagen multibanda, ¿sí? Con varias bandas a color, usando las propiedades del color, obviamente, porque si yo lo voy a usar en una unibanda, pues seguramente me quedaré muy corta. Aquí, digamos, en las unibandas es evidente qué brilla más y qué está más oscuro. Entonces, recordemos, estas bandas, la banda 6, ¿qué brilla más? Lo que no tiene humedad. Que brilla menos, lo que tiene mucha humedad, lo más oscuro, ¿no? Y pasan todas las bandas. Miren, la banda 2, volvemos a lo mismo. Lo que no tiene humedad brillará mucho. Lo que tiene buena humedad será más oscuro. Y aquí pues gana la selva, ¿no? La selva que es la más oscurita. Bien, entonces, ¿de qué se trata el ejercicio de hoy? Que como les decía, es voluntario. Pues de poder interpretar esas coberturas que ustedes registraron en su taller de Excel. Bueno, la nube ya es muy clara cómo se comporta la nube, pero bueno, estábamos viendo agua y vegetación. Entonces, verla con combinaciones de color y poder diferenciarla de manera clara. Aquí estamos viendo en esta esquemita pues lo que hacen los sensores espaciales, pues aéreos también o espaciales, ¿no? El registro a distancia, ¿no? Que es como todo lo que tiene que ver con imágenes. Pues ellos toman como un sobrevuelo de esto, ¿no? Es el registro en sectores de imágenes de diferentes coberturas. Entonces, miren, aquí esto es agua. Acordémonos cómo se comporta el agua. Si el agua se ve azul como en esta fotico, pues tendrá su mayor pico en la región del azul y decrecerá mucho el valor en los infrarrojos, ¿verdad? No tendrá un pico muy alto, muy elevado. El agua nunca va a tener valores mayores a 100, 150, nada de eso, porque es una cobertura que absorbe mucho. Entonces, generalmente tendrá valores siempre bajos. ¿Mm? Aquí entra al suelo, ¿sí? A un tipo de suelo. Pues miren cómo refleja, es más brillante. Miren el bosque, lo que estábamos viendo. En la banda 2 es donde brilla porque se ven dos arbolitos verdes, pero en el infrarrojo brinca. Y si es vegetación sana, decrece en los infrarrojos lejanos, ¿sí? El agua, fíjense que el agua es el que determina muchísimo cuándo sube, cuándo baja la curva. Las zonas urbanas, como vimos, brillan un montón, ¿cierto? Son valores bien altos. Y sacar una firma espectral de una ciudad es bien difícil porque en una ciudad, acordemos que el sensor está viendo desde arriba. Entonces, en una ciudad que vemos diferentes tipos de techos, vemos parques, vemos, o sea, hay cuadritos de árboles, vemos andenes con pasto, sin pasto, habrán vías de asfalto, de cemento, destapadas, de piedra, de herradura, hay de todo, ¿sí? O sea, el registro espectral de una ciudad cambia tanto que la única forma de interpretar cascos urbanos es por la forma de los elementos, porque por las energías reflejadas es una mixtura muy alta, es todo un salpicón ahí. ¿Mm? Como acá refleja un tipo de cultivo, otro tipo de cultivo. ¿Mm? Entonces, depende de la cobertura y el comportamiento de la absorción, la reflexión y la transferencia de la energía que se generan esas curvas. Y con eso es que uno interpreta, ¿vale? De hecho, también lo vimos, aquí estamos viendo lo que representa la resolución espacial, ¿no? El píxel, yo puedo aquí percibir qué puede ser esto, pero cuando me acerco ya lo que estoy viendo son valores mezclados, ¿no? Objetos geográficos que tienen diferentes resoluciones o reflexión en el sensor, por eso se ve mixto. Y lo útil que es tener imágenes con muchas bandas. ¿Verdad? Porque acordémonos, cuando más bandas tengo, más posibilidades tengo de combinarlas para generar color, que es lo que vamos a hacer en el taller. Entonces, para terminar o concluir con esta parte teórica, recordemos, una imagen de satélite es una matriz numérica, porque bueno, a la final son números en 3 dimensiones. Una dimensión X y Y, que es, digamos, los valores de los píxeles que uno percibe, pero muy interesante poder abordar también
esa dimensión Z que viene siendo el número de bandas, ¿no? Esa, esa cantidad de registros espectrales que uno puede percibir para poder diferenciar mucho mejor una cobertura. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata el taller? Ustedes ya hicieron unas gráficas que representan el comportamiento de una cobertura de agua, de nieve. Bueno, como les decía, las nubes pues siempre van a dar blanco en todas las combinaciones, sin embargo, ustedes lo van a confirmar, ¿verdad? La vegetación, el agua, tienen un valor promedio que ustedes definieron y tienen una gráfica particular. Fíjense que aquí estamos viendo la misma gráfica, pero en porcentajes de reflexión, que ustedes lo pueden manejar igual, porcentaje de reflexión o en valor de píxel. Entonces, por ejemplo, la imagen que vamos a usar o que estamos usando es la imagen del Landsat. Y esa imagen vimos que tenía 8 bits, es decir, 256 posibilidades de diferentes tonos de grises. Entonces, por eso aquí la imagen va de 0 a 255, porque acuérdense, el 0 cuenta. De hecho, ustedes hicieron la firma espectral con los valores del píxel e identificaron cómo se comporta eso en la región del azul, en la del verde, en la del rojo y del infrarrojo. E hicieron una gráfica, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es compararla, o sea, lo analizamos de manera independiente, ¿cierto? Banda a banda. Lo que vamos a hacer es confirmarlo en una composición multiespectral. Es decir, yo tengo solo 3 cañones de color, rojo, verde y azul, pero puedo tener una imagen de 6 bandas, 15 bandas, 18 bandas. ¿Cómo sé cuál es la banda que necesito o que me sirve más para mejorar la combinación de color y poder diferenciar mejor mi cobertura? ¿Sí? Entonces, un tip bien importante como, por ejemplo, vamos a hacer nuestro taller con la imagen Landsat, es decir, con la que tiene más bandas, que es esta de Landsat que tiene 6 bandas, ¿cierto? Ahí vamos a hacer el taller. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la mejor composición de color? Ya sé que si yo le cambio aquí en la simbología, los layers a cada cañón de color, voy a ver algo, voy a ver diferente, ¿cierto? Voy a tener otra representación de imagen diferente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la más útil? ¿Cuál me sirve más? ¿Sí? Y entonces ahí el primer tip. La mejor composición de RGB, porque solo tenemos 3 cañones de color, es ubicar en cualquiera que usted quiera las, 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 las firmas que no estén tan juntas. Por ejemplo, o usar las bandas que no estén tan juntas en la firma espectral. Fijémonos aquí 2 segunditos. Para mí, un mal uso de una composición multibanda es usar la banda 1, porque es que en la banda 1 casi que todas las firmas empiezan en la misma, o sea, no se diferencian tanto. Inclusive la 2 también no es buena. Pero miren qué bueno usar la banda 3, porque es que el agua, la vegetación y el suelo están bien espaciadas, bien diferentes. Es decir, ahí se percibe con total claridad la diferencia de coberturas, inclusive en la banda 4. Entonces, por eso es que no es tan chévere usar verdadero color. Porque si yo uso la 1, la 2 y la 3, que sí, es así como yo veo normalmente con mis ojos, pues es que la banda 1 y la 2 casi que todas las coberturas se parecen, ¿sí? Y si ustedes van a nuestro ejercicio que, pues aquí al pantallazo que sacamos, miren aquí, en esta también podemos ver, claro, en la región del visible, todas las curvas están ahí pegaditas, cerquita. ¿Sí? Entonces, ubicar una banda, mira, aquí está, súper chévere esta también, aquí infrarrojo térmico lejano, térmico cercano. Entonces, utilizar longitud, bueno, esto es obviamente solo el nevado, miren el nevado del Tolima, aquí está, brilla mucho en las bandas 1, 2, 3, pero empieza a decrecer mucho, ¿no? El nevado y las nubes, ve aquí los cirrus, ¿no? Aquí se explica con mayor claridad. Ah, miren, esta era la gráfica que yo quería ver
Parece que aquí sí ya está en PDF. Aquí busquemos, miren esta imagen tan chévere porque está comparando un montón de cosas, ¿no? Acá está fantástica esta firma espectral porque mire, compara la nieve, la vegetación sana, areniscas, suelos arcillo-limosos, vegetación seca, vegetación sana, suelo orgánico. Miren el suelo orgánico. ¿Qué tiene el suelo orgánico? Humedad. Y por eso es tan bajito acá, ¿no? No brillará tanto, ¿no? Acuérdense, lo que más brilla siempre será lo que lo que no absorbe agua, ¿sí? Mire el agua acá tan bajita, ¿no? Casi igual que el eje, ¿no? Que el eje. Entonces, siempre está muy bueno comparar muchas firmas espectrales para ver qué bandas son muy útiles. Entonces, miren, si yo veo la banda 1 o la banda 2, pues es que casi que todas las firmas espectrales empiezan ahí, están bien cerquita. Pero miren la banda 3, por aquí la vegetación, por aquí el suelo, por aquí el agua, están muy espaciadas. ¿Sí? ¿Dónde la ve uno también muy espaciada? La banda 6, mire, lejos. La banda 5 también, ¿no? Por eso los infrarrojos son tan útiles, porque se hace muy diferente cada una de las coberturas. Entonces, viendo así la teoría y viendo aquí mi imagen de aquí de mi diapositiva, que es muy básica, pero que es muy útil para entenderlo, banda 1 y 2 no voy a usar. Usemos la 3, la 4. Y si yo pudiera aquí poner la banda 5, estaría como por acá. Entonces usemos 3, 4 y 5 en diferente composición de color. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. ¿Mm? Acá con la imagen. Vamos a usar entonces la 3, la 4 y la 5. Voy a borrar la 2 y la 6. Ya tengo la 4. Voy a poner la 3. 3, 4 y 5. ¿Sí? Vamos a hacer una composición de color con esas tres bandas. ¿Listo? Pero para entender esa composición de color necesito primero verlas por separado para entender un poco lo que quiero explicarles. Acá, voy a hacerme en este sector de la imagen. Acá, ¿sí? Listo. Tengo vegetación, tengo agua, tengo cultivos, algo de ciudad acá. Bien. Entonces, todo depende de cómo refleje y cómo absorba finalmente, ¿sí? Entonces, tengo la banda 3. En la banda 3 veo que absorbe mucho, ¿no? Lo más negro es absorción, lo más blanco es reflexión. En la banda 3 absorbe la vegetación, entonces acordémonos aquí en nuestra curva, en efecto la banda 3 tiene un pico ahí bajito, ¿cierto? En la banda, si apago la 3 y pongo la 4, ¿qué pasa? Cambio totalmente. Ya, de hecho, la vegetación es más brillante, inclusive aquí en las zonas de cultivo son mucho más brillantes, ¿cierto? El agua decrece, se hace, si estaba antes gris clarita, ahora está negra. ¿Mm? Y en la 5, el agua sigue muy negra, pero la vegetación se pone un poquito más oscura. ¿Qué pasa? Humedad. Reconoce la humedad de las plantas y por eso se pone más oscurita que en la banda 4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona cuando yo combino en un cañón RGB? Miremos aquí 2 segundos en esta diapositiva, que es un ejemplo también. Fíjense aquí en la zona central de esas tres bandas. Aquí estamos usando la banda 2, la banda 3 y la 4. Si yo miro lo que pasa en ese círculo, ¿qué pasa con la banda 4? Es donde más brilla la imagen. En la banda 3 y en la banda 2 no brilla tanto. Entonces, el color estará dado por la banda que más brilla. En este caso, la banda 4, yo la puse en el cañón. Si ustedes ven aquí, RGB se lee como R, primer valor numérico 4, G, segundo valor numérico 3 y B, tercer valor numérico 2. Entonces, en la banda del rojo puse el cañón del 4. Por eso es que lo que yo voy a ver allí
¿no? Va a verse en tonalidades de rojo, porque puse lo que más brillaba en esa banda 4 en el cañón del rojo. Si yo hubiera puesto el cañón del rojo en el verde, perdón, en la banda 4 en el cañón del verde, pues se vería la imagen con mayor propiedad en los colores del verde. Entonces, hagamos el ejemplo. En estas tres bandas, ¿qué es lo que brilla? Bueno, acá brilla más obviamente en las ciudades, pero en términos de vegetación, estamos viendo la selva, ¿no? Banda 3 oscura, banda 4 brilla mucho, inclusive la zona de cultivos, y banda 5 vuelve y decrece. Todo depende de donde yo voy a poner la banda 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi sucumbíos, si yo pongo la banda 4 en el cañón del rojo, vamos a poner aquí 4, vamos a poner aquí el verde, la banda, pongamos otras dos que sean bajitas, la banda 2 y la banda 1, ¿cierto? Que son valores bajos. ¿Ven? Todo lo que se vea rojo es vegetación, sin lugar a dudas, porque es la única cobertura que en la banda, si ustedes ven la famosa curva espectral que estábamos viendo, en la banda 1 siempre absorbe, en la banda 2 también, aunque refleja un poquito, es muy oscuro. Pero la banda 4, ¿qué pasa? Refleja mucho. Entonces, ese comportamiento o cualquier cobertura que en la banda 4 brille mucho es porque es vegetación, no hay otra. ¿Mm? Entonces aquí nuestra banda 4 está justo en el cañón del verde, del rojo. Por eso todo lo que sea rojo y sus derivados va a ser vegetación. Y si ustedes se dan cuenta, ya percibo algunas cosas que no son tan rojas, pero más naranjitas. Bueno, ahí hay un aporte también interesante con el verde, ¿cierto? Con el valor 2, con la banda del 2. Y acordémonos por allá en nuestras diapositivas, y cuando combinábamos, por aquí está, ¿no? Cuando combinábamos el rojo y el verde nos dan los amarillos y la tendencia de los naranjas, ¿no? Aquí lo vemos más claro. Entre el verde y el rojo están los amarillos y todos los naranjas. Entonces, si yo tengo una imagen en donde brilla más lo verde, en este caso la banda 2 y el 4, que es el infrarrojo, pues con más confianza puedo decir que en efecto todo lo rojo y naranja y sus derivados es vegetación, ¿sí? Porque son banda 2 y banda 4 lo que más pico tendrá a la hora de combinar una imagen. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, muevo de la banda 4, que es la que más brilla, la pongo en el cañón del verde? Pongamos entonces 4 en el verde, 3 en el azul y 1 en el rojo. Pues otra vez, ¿no? Todo lo verde y su derivado tiene que ser vegetación, porque la banda que más brilla para cualquier cobertura es la vegetación en el infrarrojo y está en el cañón del verde. ¿Mm? Y si la pongo obviamente en el azul, aquí pongo 4 en el azul, 2 y 1, pues estaré viendo lo contrario, ¿verdad? Todo lo azul y sus derivados debe ser vegetación, ¿sí? Aquí fíjense que, bueno, acuérdense, el agua es una cosa y las zonas de la arena que se ven en este caso amarillas son otra cosa. ¿Y de dónde sale el color amarillo? Aquí en nuestra diapositiva lo vemos, entre el verde y el rojo. Entonces, aquí podemos concluir que el verde y el rojo, la banda 1 y la 2, tiene la zona que más brilla para estas coberturas. Y si vemos en nuestra firma espectral de cómo, por ejemplo, las arenas, miren, aquí están las areniscas, ¿no? Brillan mucho más, ¿sí? En el 4 en teoría no brillarían tanto como en el 2 y en el 1, según nuestro tipo de arenas, ¿no? Aquí son areniscas, pero pues no estamos seguras de qué tipo de arena
tendría que estar aquí en nuestra imagen, ¿verdad? Pero claramente es algo que brilla mucho en la región del visible, es decir, poca humedad, muy poca humedad, ¿sí? Y hay un aporte de color entre la banda 1 y la banda 2. Rojo y verde forman el color amarillo. Entonces, entre la 1 y la 2, pues será obviamente la zona que más brilla para ese sector. Miren que aquí hay un laguito, ¿no? Pero el aporte mayor es en la banda 2, ¿sí? Es el aporte más alto para ese tipo de, de, de cobertura, ¿vale? Entonces, para concluir el tema del taller, tenemos 4 opciones para hacer una muy buena interpretación de coberturas, ¿sí? Miramos aquí unos ejemplos. El primero tiene que ser la textura de la cobertura, ¿sí? Qué tan rugoso o suave sea en la imagen, cómo lo percibe usted, ¿sí? ¿Cómo lo percibe? Qué tan liso o qué tan rugoso en la imagen. Y fíjense que si ustedes están viendo la imagen de Landsat, siempre percibíamos el dosel de la selva como rugoso, ¿cierto? No, irregular. Y el agua, súper plano, ¿no? El laguito ese que vimos ahorita, todo del mismo verde, pero plano, o sea, muy parecido todo, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? Pues el ángulo precisamente de reflexión de la luz, ¿no? Cuando se refleja la luz en una cobertura tan dispareja como por ejemplo el dosel del árbol, pues genera una reflexión difusa, ¿sí? Y por eso se ve como corrugado. En cambio, cuando es especular como una superficie lisa, el agua, pues hace que en efecto ese sea la representación en la imagen, ¿no? Muy homogéneo, ¿no? Precisamente porque el ángulo de reflexión es especular, ¿sí? Se mantiene, ¿sí? Esa es como la explicación técnica. Entonces, primero, la textura, ¿no? Si es rugoso, si es liso. Segundo, el tono, que también lo hemos hablado mucho, ¿no? ¿Qué pasa si una cobertura es muy oscura? Tiene un contenido de humedad alto. ¿Qué pasa si una cobertura es muy brillante, muy clara? Su contenido de humedad es muy bajo, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo también cómo viene la cobertura, ¿no? Según el tono. El color, que es lo que hemos estado explicando en este tiempo, ¿no? Cómo combino las bandas. Tengo solo 3 cañones de color, rojo, verde y azul, pero tengo 6 bandas. ¿Dónde quiero poner la banda que más brilla mi cobertura? Si yo quiero diferenciar agua y sé que lo más brillante del agua va a ser en la banda 3, en la banda 1. ¿Dónde quiero poner la banda 1? Para que se me vea el agua como espero que se vea, azul, verde o roja, ¿sí? Porque usé la banda 4 en los rojos, para que todo lo que se vea rojo, pues asuma que sea vegetación, porque es que la vegetación adquiere su pico en el infrarrojo. Entonces, tercer criterio, color. ¿Dónde ubico las bandas? En los cañones RGB para representar una cobertura, ¿sí? Entonces vamos 3. La textura, liso o corrugado, el tono, oscuro o claro, humedad, ¿sí? Porcentaje de humedad, color, dónde ubico las bandas para poder representar una cobertura y finalmente un contexto, ¿sí? El contexto frente a los elementos vecinos. Y es que el de contexto, creo yo que es como que todavía la inteligencia artificial todavía como que no es tan buena, ¿sí? Porque digamos que... ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Escucho por ahí alguien? ¿No? Ok. Les decía que este criterio de interpretación de contexto es muy del intérprete, de ustedes, ¿sí? Por eso es que por ahora todavía las máquinas no nos pueden reemplazar en estas cosas. La máquina sí puede identificar, bueno,
qué banda, qué representa la cobertura según la banda. Puedes saber según el valor del píxel si es oscuro o claro. Y recordemos que tiene muchísimas diferenciaciones de tonalidades. Puede diferenciar si la textura es rugosa, clara, pero el contexto no propiamente. No propiamente, porque uno puede tener cosas que se parecen. Por ejemplo, bueno, en esta imagen no la vemos, pero voy a cambiar aquí un poco la representación. Por ejemplo, los páramos, ¿sí? La zona de páramos. La zona de páramos, si ustedes han conocido un páramo, pues son como unos pasticos, ¿no? Relativamente bajos, ¿no? Y cuando uno ve un páramo en una imagen de satélite, en ciertas combinaciones de color, se parece mucho a las sabanas por el tipo de cobertura, está muy cerca al suelo, si es húmedo o seco, se parece mucho, ¿sí? Pero uno solamente puede definir que es sabana o zona de páramo con la altitud, ¿sí? O sea, usted puede ver que, ok, acá lo reconoce como una zona de, aquí en los llanos, ¿sí? Esto es sabana, pero aquí si voy al páramo de Pisba, pues se va a ver muy parecido a la sabana. Cuando él lo clasifica automáticamente va a decir que eso es lo mismo, pero no, usted sabe que una cosa es páramo, otra cosa es sabana, ¿sí? Y eso usted lo sabe por el contexto, ¿no? Porque en 2000 o en 2.600 metros, 3.000 metros, pues sabanas no hay. Tiene que ser una cobertura de páramo. Entonces, aquí en la diapositiva, que como les decía yo, les compartiré a ustedes claramente con un PDF mañana mismo, empezando la clase, vemos algunas composiciones de color, ¿sí? Que pueden serles útiles para hacer alguna interpretación en imágenes, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando yo utilizo infrarrojo siempre va a ser una composición de falso color y que la forma de leer las bandas es como yo interpreto el RGB, es decir, rojo, aquí la banda 5, verde la banda 3 y azul la banda 1, ¿sí? En esta composición de falso color tengo dos bandas del visible, la 1 y la 3, y una del infrarrojo. ¿Y para qué me sirve esta composición? Pues para diferenciar zonas antrópicas. ¿Mm? O sea, todo lo que sea brillante tiene que ver con ciudades y zonas urbanas. Todo lo que esté muy oscuro tiene que ver con coberturas naturales, porque hay un contenido de humedad, un alto contenido de humedad. Entonces, si yo hago esa cobertura 3, 5, 3, 1, hagámosla acá en un minuto. Combinación 5, 3, 1. ¿Mm? Todo lo muy oscuro tiene que ver con zonas naturales, inclusive el azul oscuro del agua, ¿cierto? El bosque muy oscuro y todo lo que sea más brillante, pues son zonas antrópicas o antropizadas. O aquí fuertemente antropizadas. Miren que aquí yo percibo un centro poblado diferente a las zonas secas de los alrededores. Se me hace más fácil ver aquí como el tramo vial que conecta aquí, este pueblo con este otro pueblo, ¿verdad? No la había visto tan claramente con la combinación 1, 2, 3. ¿Sí? Se hace mucho más simple identificar dónde están los centros poblados. Aquí miren, sí que usted puede identificar 3 zonas urbanas en ese mismo corredor vial, ¿no? Es mucho más fácil interpretar aquí, como dice en la diapositiva, las zonas urbanas, ¿no? Las ciudades y zonas urbanas. Igual con esta otra composición, 3, 4, 1, también 2 del visible, 1 del infrarrojo, pero cercano, ¿cierto? Lo violeta allí serán ciudades, ustedes harán la práctica allí con esas composiciones. Bueno, aquí tenemos 742, que nosotros no tenemos la banda 7, pero pueden usar 642 también, que va a ser una composición bien parecida. Esta para mí es la mejor composición espectral que uno puede usar, porque usa 2 del infrarrojo y 1 del visible. Infrarrojo cercano y medio, la 4 y la 5, y el rojo, que es la banda 3 para nosotros, ¿sí? Y miren cómo las organiza.
Y con esta composición uno logra diferenciar con mucha claridad pastos, zonas de cultivo, suelos descubiertos, bosques, vegetación de páramos, zonas urbanas. O sea, como de todo lo logra diferenciar muy bien. ¿Listo? Hagamos esa composición. 4, 5, 3. 4, 5 y 3. ¿Sí? Aquí entonces tenemos ¿no? En azul el agua, las zonas urbanas en azul claro, en café y naranja plantaciones, suelo descubierto en verde, verde oscuro. ¿Mm? Y fíjense aquí, bueno, hice la composición y aquí hay acá hay acá hay unas opciones como de filtros que me permiten resaltar mejor los colores. Entonces, si ustedes, digamos, aquí en simbología eligen alguno de estos filtros, por ejemplo, a mí me gusta el de la ecualización del histograma, miren cómo cambia la imagen, ¿no? Todo lo que yo veía como parche de bosque, ¿no? De cobertura boscosa de sabana, aquí ya la empiezo a diferenciar como unidades, digamos, asociaciones de bosque diferente. Esto de aquí es selva, claramente árboles de selva, pero ahí hay un patrón particular que probablemente sea de un tipo de árboles en específico. Lo mismo los que están acá, los mismos los de acá y los de acá, ¿ven? Por eso yo les decía, con infrarrojos y con algunos filtros, uno puede empezar a diferenciar coberturas y desde la misma cobertura poder saber si son, por ejemplo, bosques de ceiba, si son guayacanes, si son, qué tipo de árbol o asociación arbórea está indicada allí, porque cambia un montón. Miren, aquí está muchísimo más oscuro que acá y eso obedece a un tipo de cobertura diferente. ¿Sí? Si yo, pues aquí yo le puse un filtro, pero si yo no le dejo el filtro, seguirá siendo un tapete café de, de bosque húmedo tropical, ¿no? Sin duda, ¿verdad? Pero miren lo útil que es poder usar. Aquí lo que yo estoy activando sobre todo es esa resolución radiométrica, la posibilidad que tiene la, la, los valores de los píxeles en diferenciar una misma cobertura, ¿no? Acá también ustedes pueden personalizar su propia filtro. Son como los filtros de las fotos, ¿no? Usted puede resaltar ciertos rangos o emparejar también, ¿no? Lo que uno hace también, emparejar un poco el tono de la piel en las fotos con los filtros de Instagram, bueno, acá también. Pero obviamente lo que uno espera acá es diferenciar lo que más pueda coberturas para poder clasificarlas mejor. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces el taller tiene que ver con que ustedes tienen obviamente que esta es una ficha que no necesariamente tienen que usarla igual, pero me interesa que traten de identificar esos 4 criterios de los que hablamos. ¿Cómo se ve su cobertura en términos de textura? Si es lisa o corrugada. En términos de composición de color, ¿qué composición usó? RGB. En términos de tono, se ve oscuro, se ve claro. Entonces, si se ve oscuro, ¿qué se supone que pasa? Acuérdense, ¿no? Tiene mayor humedad. Si se ve claro, definitivamente no. ¿Mm? Y el contexto, ¿no? ¿Qué presume usted que sea? Obviamente estamos hablando de una zona en pues en la región de limítrofe con Ecuador. Recuerden que aquí desde ArcGIS usted puede activar en el base map la imagen de satélite. Si es más útil allí, miren, si ustedes se acercan allí, pues los procesos de deforestación seguramente han incrementado, ¿no? Porque acuérdense, miren, por ejemplo, acá esto era un parchecito bonito de bosque. Bueno, aquí más o menos se ha conservado la cobertura de bosque,
Pero si ustedes pueden y si se les hace más fácil, ¿no? Activar la imagen de Google para poder ver algunas cosas que no se perciben con claridad desde la imagen, pues háganlo, ¿no? Aquí, aquí se ve mucho más evidente la pista que estábamos viendo aquí desde la imagen Landsat, que también la vemos desde la imagen Aster. Entonces, pues sientan total libertad de usar también la imagen de Google, pero lo que me interesa es que puedan identificar, ok, yo voy a analizar el agua, entonces estaba en este sector, ¿cómo la percibo en mi imagen Landsat? Como algo, ojo, por donde pasa el agua, ¿no? Lo percibo como algo liso o corrugado. Entonces ahí pongo, ¿sí? ¿Qué composición de color usé? Entonces usé la 4, la 5, la 3. ¿Por qué estoy viendo el agua azul? ¿Sí? Bueno, aquí estoy viendo el agua azul porque la banda 3 está en el cañón del azul. Y si yo veo la firma espectral del agua, pues el agua brilla más. Generalmente es en las primeras bandas. No tengo la banda 1, no tengo la banda 2. La banda que tengo es la 3. O sea, se asume que el agua, que aunque absorbe un montón, pues es la que más reflejo está dando para la banda 3, porque la banda 4 y la banda 5, pues ya el agua es muy bajito, lo que refleja, es decir, absorbe mucho. En la 4 y en la 5 absorbe completamente, por eso es que el agua aquí se va a ver azul oscura, ¿sí? Eh, y así, o sea, es como explicar en una tablita, ¿no? El tono, muy oscuro, pues es agua, entonces claramente absorbe mucho en los infrarrojos, tengo infrarrojos acá, entonces por eso es que se va a ver oscura. Entonces, la idea de este taller es que ustedes sean una ficha pequeñita, donde identifiquen, bueno, voy a usar la imagen Sucumbíos Landsat, interpreté la cobertura de vegetación, la cobertura de agua. La cobertura de ciudad dijimos que es muy difícil precisamente porque es la única que uno puede hacer por contexto, fíjense, porque si es por color, lo que les decía, en una ciudad puede haber, miren, si yo pongo la imagen del Google, pues que en una ciudad puedo tener una zona de bosque, puedo darle a una cancha, puedo darle un techo de zinc, a un techo de madera, a un techo de cemento, o sea, hay demasiados valores de píxel muy mixtos. Entonces, cuando yo lo veo en unos, recuerden que un píxel es 30 por 30 metros. Entonces aquí este píxel está recogiendo información de todo lo que se percibe en esta área, que puede ser una vía, un techo, un sardinel, un andén, o sea, tiene que darle un valor a eso. Entonces, por eso es muy difícil que a través de la firma espectral uno pueda separar ciudad, pero sí lo puede hacer por el contexto, ¿verdad? Porque dijimos que conectan líneas rectas hacia esas zonas, porque se ve con mucha claridad, que brilla mucho, es decir, son coberturas que no absorben humedad. Generalmente el asfalto, el cemento, el zinc brillan mucho, reflejan mucho, ¿verdad? Es eso, es explicar en una tablita esos 4 criterios: el contexto, el tono, eh, el color, qué combinaciones de color usó, y la textura. Contexto, textura, color y tono, ¿vale? Para la cobertura del agua, para la cobertura de la vegetación. Les decía, para la nieve, sea cual sea la combinación que usted vaya a usar, siempre va a estar blanca, siempre. Una nube no es corrugada, o sea, es especular, ¿no? Refleja casi que en el mismo ángulo, a menos que sea una nube de lluvia, pero acá nunca, no, justo en esta imagen no tenemos nubes de lluvia, que son de esas grandotas, como grises, oscuras, acá no hay. Son nubes muy pequeñitas. ¿Mm? Por eso la de la nube no vale la pena, porque en todas las bandas se comporta igual. ¿Listo?